Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast HMC Conexión Vital. Soy el doctor Roberto Esquivel, cirujano del Centro Metabólico Integral, donde realizamos cirugía bariátrica. Hoy nos acompaña el doctor Cristian Llanes, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, y abordaremos un tema sumamente interesante y se refiere al manejo de la cirugía del contorno corporal en aquellas personas que han perdido una gran cantidad de peso. Y es que nosotros hacemos cirugías, Cristian, en las cuales las personas pueden perder 80, 100, 110 libras y en algunas ocasiones estas personas quedan con colgajos cutáneos que pueden causar problemas, tanto problemas médicos como problemas de autoestima. Quisiera que nos abordaras el tema sobre cirugía de contorno corporal en estos pacientes. Perfecto, gracias nuevamente por la invitación. Creo que es conocido a nivel mundial que el hecho de la participación de la cirugía reconstructiva en pacientes que se han sometido a procedimientos bariátricos, como hemos visto en el transcurso del tiempo y sobre todo en nuestro país en la actualidad, ya contamos con lugares en los cuales manejamos este tipo de pacientes y es una oferta o el hecho de garantizar al paciente una atención integral para poder manejar pues una de las pandemias más importantes que tenemos a nivel mundial, que es la obesidad. Antes existía el mito de que no existía una solución para personas que tuviesen este tipo de problemas. Y de alguna manera se abordaba de una forma un poco escueta cómo tratar de abordar este tipo de problemas, pero en la actualidad, pues gracias a Dios, por ejemplo, nosotros en este hospital contamos con este centro metabólico que pues, ha enfatizado el manejo integral a pacientes que se someten a procedimientos bariátricos y muchas veces queda como esa etapa final, como, ok, bajé de peso, he mejorado un montón de condiciones en mi vida, pero siempre queda ese punto en el que hay algo más que mejorar y es donde viene la participación de la cirugía reconstructiva. Y como le decía atrás, antes de iniciar el podcast al doctor Esquivel, no nos enfatizamos estrictamente al procedimiento estético, hablar de un procedimiento estético, sino que utilizamos la cirugía reconstructiva, que es nuestro pilar fundamental en la especialidad, y bajo fines o bajo métodos estéticos logramos un fin reconstructivo, ¿verdad? Y entonces, así como el paciente reconstruye su autoestima, reconstruye su parte nutricional en el manejo de un estilo de vida saludable, el ejercicio, que es otro factor importantísimo, y obviamente lo que hace en la parte clínica, ¿verdad? Un endocrinólogo, un médico internista, que es el que trata de mantener las condiciones orgánicas del paciente lo mejor posible, y pues la participación de la cirugía bariátrica, que es fundamental pues para garantizarle a estos pacientes que antes no podían ser sometidos a procedimientos, en la actualidad poderlo hacer. Entonces ahí es donde viene la etapa final de qué hacemos, ¿verdad? Para intentar de que ese paciente pues pueda andar con una ropa a su talla, ajustada, que se mire bien, pueda ir a una piscina o a la playa a disfrutar como cualquier persona lo haría, ¿verdad? Alguna mujer que se quiera poner algún vestido y que verse bonita. Entonces todo ese tipo de condiciones, ahí es donde venimos nosotros y buscamos ese punto final, ¿verdad? Para poder tratar de que esa persona pues en su entorno completo pueda tener una satisfacción. Y claro, ahí es donde viene el hecho cuando finalizan este tipo de procedimientos que nosotros realizamos, como la satisfacción global de que lo hicimos bien todos, ¿verdad? Entonces, ninguna área que aborda este tipo de pacientes trabaja de forma aislada, todos somos parte y nos complementamos una con otra para llegar a un fin que es pues, la satisfacción del paciente. ¡Qué excelente! Y te voy a comentar que en los pacientes que nosotros operamos, es frecuente la pregunta, más que todo la población femenina, es frecuente la pregunta de, ok, doctor, y estos colgajos que me van a quedar, ¿será que voy a necesitar algún tipo de cirugía reconstructiva? Y la verdad es que en algunas ocasiones podemos anticipar que sí va a ser necesario.
Por ejemplo, las personas que tienen mucho abdomen, que tienen mucha grasa visceral y bajan tremendamente la grasa visceral, por ejemplo. O en las mujeres las mamas, ¿verdad? También es frecuente los colgajos debajo de los brazos, eso es frecuente, o también en medio de las piernas o en la ingle. Y de hecho, en algunas ocasiones, estos colgajos de piel no les permiten hacer actividad física adecuada, porque hay fricción ahí, puede causar ulceraciones o erupciones en esa zona que son bastante difíciles de manejar, ¿cierto? Sí, claro. Creo que usted lo acaba de englobar prácticamente la mayor parte de procedimientos de contorno corporal. Cuando hablamos de contorno corporal nos dirigimos no solamente, hablamos tronco, ¿verdad? Que es lo más común, pero también la parte de las extremidades es muy importante. Como dice usted, eso puede condicionar el éxito de que una persona pueda realizar actividades que normalmente podría hacer cualquier persona de una forma mucho más fácil. Sí, mencionar de que la cirugía de contorno corporal, hablamos de que hasta un 40% de los pacientes que se han sometido a una cirugía bariátrica podrían llegar a ser candidatos a hacerse una abdominoplastía, por ejemplo, que es el procedimiento más común que se puede realizar. Pero sí, obviamente, la importancia no es solamente saber el hecho de que existen alternativas, sino que una adecuada evaluación lo que permite es como priorizar también. No solamente decir, ok, voy a ocupar de todo, porque probablemente el paciente tenga muchas necesidades, ¿verdad?, que cubrir, pero como dice usted, para mí puede ser más importante, puede ser el hecho de una abdominoplastía, poderla hacer de una forma más fácil, pero si ese paciente tiene fricción en la entrepierna y ese paciente no puede hacer actividad física, es más prioritario resolver el tema de sus muslos que quizás el hecho de buscar el abdomen, ¿verdad? Entonces la importancia de obviamente ir seleccionando poco a poco cada procedimiento, que eso nos permita de alguna manera hacerlo de la mejor forma posible. Pues nunca recomendar hacerlo todo de un solo, porque eso obviamente por muchas razones no es posible, pero sí el hecho de ir seleccionando y sobre todo un punto muy importante, el paciente tiene mucho que decir, mucha información que brindar y eso, sus expectativas, las razones por las que lo hace y sobre todo su forma de pensar, eso puede orientar en gran medida qué es por dónde comenzar, ¿verdad? Y romper ese mito que existe muchas veces con la parte de cirugía plástica y reconstructiva, que es el hecho de que si es algo de lo que me van a criticar, si es algo de lo que me van a juzgar, entonces ahí es donde viene el hecho de que esa persona, afortunadamente ese paciente previamente ha tenido una atención integral, ¿verdad? Que esa parte me encanta a mí, el concepto de integrar todo lo que podemos saber en medicina. Entonces ahí es donde viene el punto donde el paciente ya llega a un punto donde venimos, lo seleccionamos, el paciente está consciente qué es lo que se debe ir haciendo y pues obviamente paso a paso, así como ha tenido los pasos previos para llegar a ese punto en donde está, pues permitirle que pueda lograr una satisfacción, que es lo que todos queremos. Qué bueno. Fíjate que creo que has tocado un punto que me parece súper importante, que de hecho nosotros lo manejamos desde el primer contacto que tenemos con las personas que finalmente terminamos operando, y es manejar la expectativa. La expectativa de los pacientes realmente es la brújula, y es importante que la expectativa sea realista. Por ejemplo, hay personas que ponle que de entrada dicen, no, yo quisiera pesar 120 libras, pero pesan 350, ¿no? Entonces te das cuenta que hay una expectativa ahí que es poco realista, ¿no? Entonces nosotros tenemos de hecho instrumentos de predicción de pérdida de peso que aplicamos a todos los pacientes. Entonces ya de entrada sabemos más o menos a qué peso va a llegar alguien al final del proceso. Y es sumamente importante, repito, armonizar la expectativa del paciente con la expectativa real. En el caso de la cirugía de contorno corporal, que es la que estás comentando, también me parece que la expectativa es, como tú dices, lo más importante. Por ejemplo, la cirugía de contorno corporal
Probablemente alguien pueda decir, no, pero es que eso es cirugía plástica. Yo quisiera que no tener ninguna cicatriz. Y realmente, pues la cicatriz es parte integral del procedimiento, ¿verdad? ¿O cómo lo manejas con el paciente? Se tiene que aceptar todo, doctor. O sea, cuando yo hablé al inicio de expectativa, obviamente lo que usted mencionó es algo muy importante, de cómo el paciente va poco a poco. Por eso es que cuando nosotros recibimos este tipo de pacientes, viene ya con un, por así decirlo, un lavado de cerebro, ¿ya? En donde usted ya recibe un paciente que ya es más disciplinado para alimentarse, es un paciente que ya tiene mayor rutina de ejercicios, ya algo más establecido, más concreto, ya tiene un control metabólico, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos es difícil partir de cero con un paciente que viene con un índice de masa corporal de 40 y decirle, no, discúlpeme, yo no puedo hacer nada en este momento, lo remito a un centro, pero en este caso el centro nuestro, remitir a ese paciente y decirle, ok, va a iniciar un proceso. Cuando el paciente regresa al cirujano reconstructivo es muy importante porque ya viene con ese lavado de cerebro, entonces ya la forma de cómo abordar la situación en particular se vuelve un poco más fácil. No digo que sea fácil porque es difícil siempre decirle al paciente, va a tener cirugía, va a tener cicatrices en donde se ha hecho el procedimiento, estas son las cicatrices según la variante de procedimiento que se puede hacer, pero sí, definitivamente, o sea, toda acción crea una reacción, se dice, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener un problema de ese tipo, pues obviamente va a generar algunas condiciones que eventualmente van a quedar, en este caso las cicatrices. Pero siempre recalcar en la población, ¿verdad?, de que nosotros buscamos la forma más discreta posible de lograr el resultado. Un ejemplo, si es una abdominoplastía, por ejemplo, buscar esconder la cicatriz en su pliegue donde está la ropa, donde se coloca la ropa interior. Por ende, entonces eso minimiza de que esa paciente, pues, o el paciente, porque no solamente se limita a mujeres, que eso es otro mito que existe, ¿verdad? Hombres se someten a procedimientos de este tipo, ¿verdad? Tanto bariátricos como procedimientos reconstructivos, ¿verdad? Entonces, si usan un traje de baño donde se lo va a colocar y tratar de minimizar el hecho de esconder. Entonces uno trata de ocultar esas cosas visuales que de alguna forma pueden hacer un poco de complejo al paciente, pero también el hecho de que es innegable decir que va a existir o no una cicatriz. O sea, es innegable que va a existir. Siempre, ¿verdad? Claro. Pero, como le digo, y lo otro que yo siempre recalco a mis pacientes en particular es el tema de seguimiento, que por eso que, como recalco, la palabra integral para mí es fundamental en todo, porque de nada sirve tampoco de que nosotros hagamos algo bonito si ese paciente, en primer lugar, no tiene una adecuada dieta, no tiene una adecuada rutina de ejercicios. Metabólicamente, ese paciente no está en control con un internista o un endocrinólogo. Entonces, usted no controla lo que ha hecho, la evolución que ha tenido esos pacientes, ¿verdad? Entonces ya cuando ese paciente no tiene ese resultado de ese tipo, entonces obviamente entorpece el resultado final. Entonces ahí es donde viene el tema de que no solamente basta con someterse al previo de todo, someterse a los procedimientos, tanto los suyos como los nuestros, sino que también llegar al punto de que en el seguimiento tenemos que tener ese balance de cuidar. Cosa que no existía antes porque realmente no existían lugares en el país que ofrecieran este tipo de cosas, ¿verdad? Muchas veces los pacientes se iban fuera del país a buscar estas alternativas, no tanto por el hecho de no poder, sino que porque no existía, ¿verdad? Entonces eso nos ha obligado como profesionales de la salud, obviamente, a tener más conocimientos y ofrecer estas alternativas a los pacientes para que los pacientes en su entorno, con su familia, sus amistades, etcétera, etcétera, la sociedad en la que pertenecen, ¿verdad? Eso le permita que ese paciente pueda insertarse en la sociedad y que él pueda, pues, tener un cambio y mostrar ese cambio con orgullo. Y esa es la parte que, pues, la cirugía reconstructiva ofrece, ¿verdad? Que es el fin último, que es insertar al paciente nuevamente a la sociedad, a su entorno.
y no limitarlo a que quede con una secuela, ¿verdad? Que eso es lo que cuando uno atiende problemas, eso es lo que quiere evitar. Entonces, como le decía previo a iniciar el podcast, la cirugía reconstructiva lo que quiere generar es un cambio para que el paciente pueda reinsertarse y ofrecer eso de que la satisfacción la pueda lograr y no hablar estrictamente como un procedimiento, ay, me quiero ver bonito, bonita y simplemente limitarlo a una parte estética que para algunas personas puede ser normal, para otras personas puede ser un poco vanidad, ¿de acuerdo? Pero en este caso no solamente nos limitamos a la vanidad, sino que llegamos a que el paciente tenga un cambio global, y ahí es donde viene la participación de la cirugía reconstructiva en estos casos. Tú mencionaste algo que también me parece que vale la pena recalcar, y siempre, si ustedes se fijan, el doctor Llanes habla de que el paciente está bien nutricionalmente, que hace ejercicio, que está bajo control médico, y es que realmente la obesidad es una enfermedad y hay que considerarla como tal. No es lo mismo el sustrato, por ejemplo, una persona que no ha bajado de peso y que llega a tu consulta y quiere hacerse un procedimiento de cirugía estética, a una persona que viene de bajar 100 libras y llega a hacerse un procedimiento de contorno corporal. Es decir, el sustrato no es el mismo. Y hay que mencionar algo que tiene mucho que ver con los resultados finales de la cirugía de contorno corporal, y se refiere a la masa muscular. Y es que siempre que nosotros bajamos de peso, más o menos como 1/3 del volumen que bajamos no es grasa, sino que es músculo. Y cuando se hace una cirugía de contorno corporal, en algunas ocasiones la expectativa de la persona es que quiere verse como que si hice ejercicio y atlético, y realmente son cosas un poco diferentes. Debería o debe, cualquier persona que va a someterse a un procedimiento de estos, debe tener una rutina de actividad física que le permita conservar la masa muscular. Y eso es importantísimo. Por eso nosotros periódicamente en el control postoperatorio medimos el volumen de masa muscular en los pacientes, en el control que hacemos después de la cirugía, e identificamos quienes no están haciendo ejercicio, porque esas personas son más propensas a padecer de otras enfermedades por haber perdido tanto músculo, como por ejemplo diabetes. Y de hecho operamos para mejorar la diabetes, porque hay personas que se curan de la diabetes al operarlas, pero si pierden mucha masa muscular, desarrollan sarcopenia, que es un riesgo para desarrollar diabetes también. Entonces es tan importante hacer ejercicio de manera regular, haciendo masa muscular, y nosotros de hecho recomendamos a las personas que hagan por lo menos 5 veces a la semana actividad física, y de esos 5 veces a la semana, 3 días por lo menos deben ser de fuerza muscular, ejercicios de fuerza, ejercicios de brazos, de piernas, glúteos, de tal manera que cuando el paciente llega donde el doctor Llanes, lo único que tiene que hacer es tratar el exceso de piel, claro, pero tiene buena masa muscular. Entonces el resultado es mucho más armónico, claro, ¿cierto? Es sí, como, ok, eso es lo que yo quisiera tener al final. Y el otro detalle es, les comentaba yo a ustedes que el sustrato de una persona que ha bajado mucho de peso no es el mismo que el de una persona que no ha perdido peso y busca una cirugía estética. Claro. Y eso tiene que ver con que también, después de que hemos sometido a personas a cirugía bariátrica, tenemos que asegurar la cantidad de proteínas que ingieren en el día. Y nosotros tenemos ese control también en estos pacientes. Debe ser entre 60 y 90 gramos de proteínas. Y tenemos el nutricionista que está diciendo que está recibiendo tal cantidad. Claro. Y esto es para disminuir el riesgo de complicaciones, porque complicaciones existen, ¿cierto, Cristian? Como claro, en todos los procedimientos. Claro, como todo. ¿Cómo qué dirías que el riesgo de qué complicaciones es mayor en este grupo de pacientes después de la pérdida masiva de peso? Pues bueno, siempre nosotros dividimos complicaciones inmediatas al procedimiento, que eso son inherentes a la cirugía y todo lo que corresponde. Pero a mediano o largo plazo, lo que usualmente tenemos
que influye mucho es la parte nutricional, como usted lo menciona. Un paciente malnutrido no es un paciente que va a obtener una condición que le permita cicatrizar sus heridas de una forma mucho más fácil. Y no solo, uno habla de heridas y casi siempre el paciente se limita solo a verse la cicatriz. Estamos hablando de adentro para afuera, ¿verdad? Entonces, siempre, por eso es que menciono de que no podemos solamente individualizar, le quité la piel que le excede y ya con eso ya resolvimos el problema. Porque si ese paciente no tiene una adecuada nutrición, su calidad de piel no es la mejor, entonces obviamente tenemos complicaciones que posoperatorias, pongámosle a mediano plazo. Un ejemplo son las dehiscencias de heridas, que la herida se abra, o los seromas, que el seroma es la más frecuente de todas. Para el seroma es el acúmulo de líquido inflamatorio, ¿verdad? El cuerpo responde a cualquier injuria o cualquier agresión, por así decirlo, que es el procedimiento cuando nosotros invadimos el cuerpo. Entonces ese acúmulo de líquido es un líquido inflamatorio y ese líquido, de alguna manera, un gran porcentaje se reabsorbe, obviamente hacia adentro, se elimina por la orina, se elimina por las heces o por la respiración, que eso es lo que conocemos como pérdidas insensibles, ¿verdad? Que eso es lo que nuestro metabolismo hace de forma normal, sin hacer actividad física, etcétera, etcétera. Pero ese líquido se termina acumulando, entonces se colocan en el sitio donde tenemos las incisiones, donde se le hicieron las heridas para hacer los procedimientos, y de alguna manera eso no se reabsorbe, no se drena con los drenajes que utilizamos en el postoperatorio, y en algún momento ese busca salir a través de la herida, ¿verdad? Infecciones de herida, que ya todo ese tipo de cosas que es lo común en cualquier procedimiento quirúrgico. A medida que nosotros tenemos un previo donde evaluamos al paciente, donde sabemos de dónde viene el paciente, cómo viene el paciente, si el paciente viene bien cuidado o en alguna medida viene pues con algún tipo de descontrol, eso nos va a garantizar o nos va a asegurar, de que el paciente puede ser más candidato o más propenso a tener complicaciones que el otro, que viene bien cuidado, que metabólicamente viene bien, que viene con una rutina adecuada de ejercicios, que viene con una dieta proporcional, etcétera, etcétera, etcétera. Su parte psicológica, muy importantísimo, eso es también muy importante en ese aspecto. Entonces, y digo la última parte de la parte psicológica porque el paciente tiene que estar preparado para este tipo de cosas que le estamos mencionando. Pero cosa que yo le exteriorizo a mis pacientes particularmente, que lo hacemos todos los colegas, es el tema de ir con el paciente de la mano. Así como ustedes llevan un paciente desde su comienzo, ¿verdad? Cuando ese paciente llega con 300 libras y entonces con desesperanza, con aquel escepticismo de saber si lo va a lograr o no. Entonces, igual nosotros nos corresponde llevar a ese paciente, ok, mire, pasó esto, tranquila, lo vamos a resolver. Poco a poco lo vamos a resolver. Entonces, esa persona tiene que estar en una conexión muy, muy importante con uno. Porque si esa persona no tiene fe por lo que uno está haciendo, pues evidentemente no lo logra. Y lo otro que siempre hablo yo con los pacientes es el tema de su entorno. ¿Qué entorno tiene? Si es una persona que es muy apoyada por su familia, por amigos, por sus relaciones más cercanas, es una persona que tiene mayor potencial de tener más éxito que una persona que prácticamente está sola, que no tiene el soporte de alguien que esté respaldando sus acciones. Y eso, como usted lo sabe, eso garantiza de alguna manera de que no sigan indicaciones, hayan descuidos en sus tratamientos. Entonces, por lo tanto, esto no corresponde únicamente o se limita solo al médico y al paciente, sino que su entorno tiene que estar con uno también, ¿verdad? Entonces, por eso esa comunicación que debe existir entre todos es clave para poderlo lograr. Y usualmente, Cristian, ¿cuánto tiempo recomendás vos que pase
desde que se opera a alguien de cirugía bariátrica para considerar una cirugía de contorno? Bueno, hay algunas literaturas que hablan 1 año, doctor, pero realmente creo que, como lo mencionaba usted antes de entrar al podcast, un tiempo prudencial donde se estabilice el peso. Literatura habla hasta 2 años en adelante, ¿verdad? Entonces, como sabemos al inicio, los pacientes tienen un descenso sustancial de su peso. Sí. Y luego hay como una etapa de meseta donde el paciente no baja. De hecho, existe una pequeña tendencia que a veces suben un poquitito, ¿verdad? Entonces ahí es donde está uno pendiente para tratar de que ese paciente, ok, bueno, vamos a ir viendo de qué manera tenés que seguir bajando. Y algo muy importante es la pérdida no debe ser de un solo. O sea, hablamos de un periodo de tiempo, ¿verdad? 6 meses, 1 año, 2 años. Pero cuando me refiero a la parte progresiva es que este paciente no solamente tiene que emaciarse, que era lo que usted mencionaba al inicio, sino que tiene que ir ganando masa muscular, tiene que ir perdiendo la grasa y obviamente el control del exceso de piel, que es lo que nosotros hacemos, y parte de la grasa, no solamente. Entonces eso va permitiendo de que el paciente coloquialmente, como que se chupe como una pasa, ¿sí? Sino que el hecho de que el paciente vaya agarrando tonicidad, ¿verdad? Y eso va permitiendo de que el paciente se sienta bien en su parte anímica. Segundo, existe menos riesgo de tener que hacer cosas más agresivas. Por decir, un paciente que solo tenga necesidad de someterse a una abdominoplastía y no hacer nada con sus brazos o con sus muslos, ¿verdad? O una mujer tratar las mamas de una manera en la que pueda evitar de que tenga que hacerse algo tan agresivo, ¿verdad? Prácticamente reconstruir esa mama al 100%, sino que realmente solo utilizar un levantamiento para tratar de que esa paciente permanezca con su volumen de mama. Entonces, todos esos detalles, todo suma y nada resta, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la participación de cada uno de los elementos que hacen de que este paciente logre el resultado, comenzando por el mismo paciente. Qué excelente. Me gusta que manejes en realidad los mismos criterios que en general manejamos nosotros. Pues el tema de esperar a que el paciente estabilice la pérdida de peso, me parece que es correcto. Como te comentaba, utilizamos nosotros un instrumento para predecir la pérdida de peso en el paciente. A veces hay personas que tienen mucho temor de, por ejemplo, ¿qué tanto voy a perder peso? ¿Será que me voy a ver caquético después de esta operación? Y la verdad es que no. La pérdida de peso se puede predecir y depende de los procedimientos que hagamos también. Eso se puede. En general, nosotros instruimos a las personas que la pérdida de peso rápida, que generalmente dura 1 año, 1 año y medio, es un momento en el cual pueden aprender a cambiar hábitos de vida. Y eso es lo que permite después mantener el peso a largo plazo. Uno de los problemas que tenemos en general es el turismo médico, porque el turismo bariátrico específicamente es como un enemigo de las personas que padecen de obesidad. Parece mentira, pero es un enemigo porque con alguna frecuencia vemos personas que se van a operar a otro lugar y nadie les explicó que en realidad este era un proceso que necesita control preoperatorio y posoperatorio. Y el resultado de eso son personas que están insatisfechas con la operación que les hicieron, porque algunas dicen, si hubiese sabido que era esto lo que iba a resultar de mi operación, no me hubiera operado. Y eso típicamente es de personas que fueron a operarse a otro lugar, porque en nuestro centro, y tú lo conoces bien, en nuestro centro metabólico, el tema es manejar la enfermedad. El tema no es un comercio donde se vende, no, exactamente, no es mercantil, ¿no? Entonces, ese aspecto de manejar de manera integral la persona, me encanta cómo lo manejas porque es correctísimo. Y lo que tú haces en realidad es definitivamente parte de ese manejo integral que nosotros damos. Ahora, hay algunas otras condiciones que me gustaría mencionar nada más, que son importantes para las personas que se van a operar, y es, por ejemplo, el tabaquismo, ¿no?
el tabaquismo aumenta el riesgo de complicaciones, es importante esto, además del tema de que deben hacer ejercicio de manera rutinaria. Este es un tema súper interesante, yo creo que da para hablar bastante más porque tenemos cada procedimiento, ¿no? Da mucha expectativa, ¿verdad? Cuánto tiempo de hospitalización hay que hacer, cuánto tiempo después voy a empezar a trabajar. Todo eso creo que se puede manejar. Tendríamos que utilizar otro podcast para hablar sobre este tema, pero a mí me ha parecido que ha sido una plática muy provechosa la que hemos tenido, Cristian. Sí, quisiera, no sé si tienes algunas palabras finales. Bueno, decirle a la gente que hay alternativas, tenemos alternativas, estamos acá, ¿verdad? O sea, como le mencionaba previamente, todos los pacientes que nosotros miramos anteriormente siempre vendían la idea es que aquí en Honduras no hay, ¿verdad? Y la intención nuestra ha sido, como dice usted, el hecho de que queremos de que el paciente en su entorno se sienta lo mejor posible, brindarles nosotros lo mejor posible al paciente, ¿verdad? Entonces existen las condiciones para que nosotros podamos atender este tipo de situaciones, este tipo de patologías, y el hecho de que tenemos pues las herramientas, todas las herramientas para poder brindar esta atención. No actuamos de forma aislada, somos complementos todos, ¿verdad? Sin una parte de las ramas de salud que corresponden a este tipo de problemas, realmente es bien difícil lograr un resultado que nosotros queremos hacer. Y realmente pues ha sido un boom el tema del hecho de que existen condiciones para que los pacientes puedan resolver la obesidad como un grave problema que existe, ¿verdad? Entonces sí, decirle a la población de que pues estamos abiertos para poderlos atender. Lo más importante, en primer lugar, es uno, aceptar el problema, ¿verdad? Porque muchas veces existe una negación, que es el primer paso, aceptarlo, a que necesitamos ayuda, ¿verdad? El paciente necesita ayuda. Y en segundo lugar, pues, acudir a manos calificadas, ¿verdad? Que eso es algo muy importante también, que hay que saber seleccionar realmente bajo qué condiciones va a estar uno, ¿verdad? Entonces, el tema de que nosotros tenemos esa alternativa de ofrecerles una atención integral, la palabra integral siempre la menciono, calidad, ¿verdad? Calidez, porque también eso es muy importante, el paciente necesita sentirse acuerpado por las personas que lo están apoyando. No somos jueces de nadie, sino que simplemente somos personas que nos preparamos para tratar de servir a la gente, ¿verdad? Entonces esa es la finalidad de complementarnos todos para lograr de que estos pacientes tengan esa opción de poder acudir con nosotros y poderle brindar ese tipo de atención. Excelente. Creo que el último tema que abordaste, que se refiere a la seguridad de las personas, no puede dejar de enfatizarse. Siempre a mis pacientes yo les digo, usted quiere que el mejor piloto maneje el avión en el que usted se va a montar cuando elige a un cirujano o cirujana para hacerse un procedimiento. Claro. Pero también usted tiene que asegurar que el avión esté en buenas condiciones. Claro. Les comento, el Honduras Medical Center es el mejor avión en el cual se pueden montar. Es decir, este es el hospital acreditado internacionalmente, claro, como el mejor hospital de este país. Claro. Así que, bueno, este es una buena elección, operarse con cualquiera de nuestros profesionales, como en el caso del doctor Cristian Yanes. Muchas gracias. Los esperamos en un nuevo episodio del podcast HMC Conexión Vital.